Bueno, muy buenas noches. Un saludo cordial al magíster, Israel Celi Toledo, coordinador académico del programa de maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja del país vecino Ecuador. Al grupo de profesionales que lo apoyan en la realización de este evento, a los ponentes que me han antecedido y a los asistentes y participantes que se han mantenido atentos a las jornadas. Gracias por poder compartir con ustedes la experiencia boliviana desde la perspectiva de género, en dos dimensiones esenciales: la materialización y eficacia de los derechos humanos y los avances en el juzgamiento con perspectiva de género. Para ello, mi exposición estará basada en los progresos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia para una justicia constitucional con perspectiva de género y en las acciones del Comité de Género como instancia colegiada de articulación del sistema judicial y la jurisdicción constitucional como parte de la política institucional de igualdad de género en el sistema de justicia boliviano. Precisado esto, voy a iniciar la presentación haciendo referencia a que la igualdad y no discriminación son componentes de importancia para juzgar con perspectiva de género. Así debemos tener presente que la igualdad y la no discriminación son términos complementarios. La igualdad tiene una connotación positiva, pues trata de garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y el ejercicio de sus derechos. La no discriminación tiene un sentido negativo, debido a que se supone la necesidad de que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e injustas. Es así que encontramos que existen diversas formas de igualdad. En este caso, haré referencias a tres de ellas: la igualdad formal, la igualdad material y la igualdad estructural. Cuando hablamos de igualdad formal, hacemos referencia cuando se aplica la ley por igual a todas las personas, independientemente de sus características personales. La igualdad material, cuando existen medidas estatales para paliar el trato diferenciado y legítimo. Y la igualdad estructural, cuando se supone que el Estado se hace cargo de desventajas históricas de ciertos grupos sociales, por ejemplo, por prácticas sociales, creencias, prejuicios y relaciones de opresión. Entonces, a mérito de estas diversas tipologías de igualdad, podemos hacer referencia a varios tipos de discriminaciones. En esta mi ponencia quiero hacer referencia y con ejemplos emanados desde sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a la discriminación directa, la indirecta, la interseccional y la estructural. Inicio con la discriminación directa, haciendo referencia a la misma se presenta cuando no existe la igualdad formal. Al respecto, y como ustedes pueden ver en la presentación, en mi país existía en la Ley General del Trabajo dos articulados referidos al trabajo de las mujeres en lo esencial. Les decía existía porque ya al presente han sido expulsadas del ordenamiento jurídico y les contaré a continuación las razones. El artículo 59 de la anterior Ley General del Trabajo disponía que se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en labores peligrosas, insalubres o pesadas y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres. Y el artículo 60 señalaba que las mujeres y los menores de 18 años solo podrán trabajar durante el día, exceptuando labores de enfermería, servicio doméstico y otras que se determinaran. Al respecto, el Defensor del Pueblo, el año 2014, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta, pidiendo y demandando que se expulse del ordenamiento jurídico los artículos 59 y 60 que acabo de referirles, y además la palabra mujer determinada en los artículos 52 y 53 del Decreto Supremo 244 de 23 de agosto de 1943, porque serían discriminatorias a las mujeres por su condición de tales, aparentando una protección de género que en realidad genera exclusión sustentada en criterios patriarcales. Al respecto, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia constitucional 1095/2014 de 10 de junio, que una vez sometida a las normas referidas al test de constitucionalidad, determinó que las mismas eran inconstitucionales,
toda vez que encontró que la prohibición para el trabajo de mujeres en ciertas labores u ocupaciones consideradas riesgosas, insalubres o pesadas, o la limitación del trabajo femenino para la jornada diurna, vulneraban el principio de igualdad y prohibición de discriminación en razón de género, porque relegaban a la mujer por su condición de tal, generando una desventaja en relación a los hombres. Es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la sentencia referida, ha precisado que los hombres y mujeres se encuentran en igualdad de condiciones para desempeñar las mismas funciones. De consiguiente, las normas referidas menoscababan el goce o ejercicio de otros derechos, impidiendo en este caso que las mujeres puedan prestar un trabajo que esté acorde a su capacidad, estando restringidas, además, a trabajar únicamente durante el día, salvo algunas excepciones a diferencia del varón, que puede hacerlo las horas que sean, lo cual resultaba también atentatorio contra su dignidad, pues en virtud de las normas cuestionadas, las mujeres estarían limitadas durante la noche a realizar únicamente los trabajos que se señalan en la norma, sin ninguna posibilidad de realizar otros. Trato diferenciado y excluyente de la mujer que no tenía en lo absoluto ninguna justificación razonable, pues a ellas se le deben reconocer las mismas condiciones y oportunidades laborales que los hombres, ya que unas y otros deben participar en condiciones de igualdad en las actividades laborales, sin limitación por razones de sexo, debiendo en todo caso garantizarse mayores espacios de participación a la mujer en todos los ámbitos, principalmente en lo laboral. Otro ejemplo que pongo a su conocimiento es sobre un caso en el que la igualdad formal se refleja en el sentido que la violencia en razón de género no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. De ahí que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la sentencia constitucional 0346, quebrado 2018-S2, entendió que las disposiciones contenidas en la Ley 348, referidas a las medidas de protección que tienen por objeto interrumpir e impedir hechos de violencia, se amplían a todas las personas en situación de vulnerabilidad, independientemente de su género, por cuanto la violencia reprochada en dicha ley, si bien como sujeto de protección a la mujer por la violencia y la discriminación estructural que existe contra ella, sin embargo, también puede extenderse a varones en los casos en los cuales éste sea víctima de violencia en razón de género. Efectivamente, debemos tomar en cuenta que la violencia en razón de género no solo debe ser entendida como aquella ejercida contra las mujeres, sino contra todos quienes se aparten de los roles y estereotipos asignados a hombres y mujeres, de tal suerte que si un varón no cumple con dichos roles que social, histórica y culturalmente se les asigna, proveedores, jefes de familia, etcétera, y a consecuencia de dicho incumplimiento es sometido a violencia por parte de su entorno, indudablemente también será víctima de violencia en razón de género y por lo tanto debe ser protegido por la Ley 348. Cuando hacemos referencia a la discriminación indirecta, debemos tener presente que la misma se presenta cuando una norma, política pública o programa aparenta ser neutral, empero sus consecuencias son adversas para un determinado grupo. Al respecto, debo hacerles conocer que antes del 2014, el reglamento de ingreso a las unidades académicas policiales exigía a los postulantes tener una altura mínima de 1.70 metros para varones y 1.60 para mujeres. La exigencia que aparentemente parecía neutral. Sin embargo, el defensor del pueblo también planteó una acción de inconstitucionalidad contra este reglamento y otras normas conexas relativas a la forma de ingreso y de admisión de postulantes a las unidades académicas policiales. En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sentencia constitucional 0260, quebrado 2014, y respondiendo precisamente a esa acción de inconstitucionalidad, concluyó que las mismas, es decir, los requisitos de ingreso a las unidades académicas policiales y las normas conexas eran inconstitucionales,
¿Por qué? Porque al establecer como requisito de inscripción para las unidades de pregrado de la Unipol parámetros de estatura que sobrepasan la altura promedio en Bolivia en una dimensión objetiva, plasmaban una discriminación en razón a la condición física que en mayor grado afecta a los miembros de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de mi país. Discriminación que además es contraria al fin de la descolonización porque mantiene estereotipos coloniales vinculados a características morfológicas ajenas a la realidad boliviana, lo que provoca que se rompa el equilibrio, la equidad y la armonía. Debo también hacerles conocer que esta decisión del Tribunal Constitucional tuvo como base, fuera de otros análisis doctrinales y jurisprudenciales, un informe emitido por el jefe de la División de Extensión e Interacción Social de la Policía Boliviana, en el cual se reflejó que la altura promedio en Bolivia es de hombres 1.65 y mujeres 1.45. Con referencia a la otra discriminación que quiero hacerles conocer el día de hoy, es decir, la discriminación interseccional, la que está referida a la concurrencia de múltiples factores de discriminación que se entrecruzan. En el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha conocido un amparo constitucional que fue resuelta por la sentencia 663/2018-S2, donde se reclamaba que dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de violación a una menor de edad, la instalación del juicio oral había demorado aproximadamente 4 años. En este caso, el padre de la menor presentó la acción de defensa constitucional señalando que habían transcurrido realmente más de 4 años en las que el Ministerio Público no había cumplido con su labor y de consiguiente el presunto autor del delito contra la libertad sexual de su hija menor de edad hasta el día de hoy no había tenido la respuesta correspondiente. Al respecto, el Tribunal Constitucional Nacional en la sentencia que les señalaba refirió que la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, exige por su importancia mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes frente al hecho o la posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia con el fin de erradicarlos. En ese sentido, quiero comentarles que en el caso se determinó conceder la tutela por los razonamientos señalados anteriormente y se ordenó que en el día se lleve a cabo el juicio oral y se pueda tener un acceso a la justicia pronta y efectiva para una menor víctima de un delito de violencia sexual. Finalmente, quiero hacerles referencia a la discriminación estructural, que lo conocemos como el conjunto de prácticas reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social que provocan que las personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y diferentes oportunidades de desarrollo y consecución de sus planes de vida, debido a su pertenencia a una población o grupos en situación de exclusión sistémica históricamente determinada. En la acción de amparo constitucional resuelta mediante la sentencia constitucional 033/2013, en la que el accionante reclamaba que el demandado, que otrora hubiera sido su pareja y su compañero de curso en la universidad, había procedido a agredirla y amenazarla reiteradamente y que pese a haber sentado una denuncia penal en su contra, al no haberse adoptado medidas de protección a su favor mientras duraba el proceso penal, en la actualidad no contaba con mecanismo idóneo para la tutela de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la salud, a la integridad física y psicológica, a la seguridad física y a la libre locomoción que el planteamiento de la presente acción constitucional. Para resolver este caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional se refirió a un informe defensorial sobre feminicidio en Bolivia elaborado el 12 de octubre del 2012, mediante el cual la Defensoría del Pueblo observó 4 causas de impunidad en el aspecto institucional. El primero,
la precariedad y desorganización en los sistemas de registro sobre incidentes, violencia contra la mujer y casos de feminicidio. El segundo, carencia de recursos humanos, financieros y técnicos que afectan gravemente la investigación, el juzgamiento y la sanción de casos de feminicidio. El tercero, insuficientes medidas de protección de mujeres que acudieron previamente al sistema de justicia y terminaron víctimas de feminicidio. Y el cuarto, uso de la conciliación en delitos de violencia contra las mujeres como una de las entradas para el feminicidio. Con esta base, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia concedió la tutela impetrada bajo el siguiente razonamiento. Las autoridades fiscales no solo deben buscar sancionar toda forma de violencia hacia las mujeres y el feminicidio, sino prevenirlo independientemente a la gravedad del delito investigado que puede encubrir este tipo de problemática. Además, recuerda que nuestra Constitución y los tratados de derechos humanos le obligan a otorgar la debida seriedad a toda denuncia que, por irrelevante que parezca, puede encubrir violencia en razón de género, pues los procesos de violencia en razón de género justamente son progresivos e invisibles y consumen muy lentamente a sus víctimas, obligándolas inclusive en ciertos casos al suicidio. Conductas respecto a las cuales las y los servidores públicos no deben acostumbrarse sino combatir. Considerando que la denuncia penal del accionante se produjo el 14 de agosto del 2012 y la audiencia de acción de amparo constitucional se le celebró el 7 de noviembre del mismo año, sin que haya concluido la etapa preliminar y sin que se hubiera adoptado medida de protección alguna, corresponde otorgar la tutela de manera excepcional contra la fiscal JLBY, sin responsabilidad por no haber sido demandada, disponiéndose que la misma adopte medidas de protección necesarias a favor del accionante. En el presente caso, quiero reiterarles que la fiscal que señalo no fue demandada en la acción de amparo constitucional, sino otras autoridades. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, por las razones y la obligación de protección reforzada a víctimas de violencia de género, dispuso a mérito de los antecedentes y todo lo que fue visto en la audiencia que era necesaria que el fiscal asignado al caso tome en el día las medidas de protección necesarias bajo pena de que tuviera responsabilidad funcionaria. En ese entendido, he presentado a todos ustedes un pincelazo de lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha estado realizando hasta el presente en temas de juzgamiento con perspectiva de género. Continuando con mi presentación, y va a la segunda parte, quiero referirme al Comité de Género. Como dije en la primera parte del conversatorio, se desarrollan los esfuerzos en el sistema judicial de mi país y en general y del Tribunal Constitucional Plurinacional, en particular, los esfuerzos necesarios para juzgar con perspectiva de género. Toca ahora compartir con ustedes la experiencia boliviana a partir de la creación del Comité de Género, mismo que tiene sus antecedentes desde la concepción de los derechos humanos que se estructuran como derechos del ser humano frente al Estado, que a partir de sus características de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad van evolucionando en sus distintas dimensiones hasta llegar al reconocimiento particular y específico de los derechos de las mujeres a través de distintos instrumentos internacionales que sirven de reconocimiento y protección de derechos de este grupo humano. Así se tiene entre los principales la Convención Interamericana sobre concesión de los derechos civiles a las mujeres de 2 de mayo de 1948, que principalmente protege los derechos a la vida, dignidad y libertad de expresión. La Convención Interamericana sobre concesión de los derechos políticos a la mujer de 2 de mayo de 1948 y la Convención sobre los derechos políticos de la mujer de 20 de diciembre de 1953, que esencialmente reconoce el voto y la participación electoral. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de 18 de diciembre de 1979, que destaca los derechos a la educación, trabajo, igualdad de oportunidades, seguridad social, salud y inamovilidad por embarazo.
y uno de los principales por su alcance protectivo, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará de 9 de junio de 1994, que se centra en vida, integridad física y psicológica, seguridad social e igualdad jurídica de las mujeres. En base a este bloque convencional, que conforme el artículo 410 de la Constitución Política de Estado es de aplicación obligatoria en mi país, la Constitución Política del Estado boliviana transversaliza el enfoque de género, pues entre todos los derechos fundamentales reconocidos como inherentes a toda persona, individualiza en el artículo 15, párrafo segundo, en que en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. En materia laboral dispone que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. Artículo 48, párrafo sexto. En consecuencia, el reconocimiento, pero sobre todo la eficacia material y efectiva de los derechos de las mujeres parte de la norma suprema. Pero desde esa transversalidad de género, pues a su vez establece que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Nótese en consecuencia que existe en la Constitución boliviana un enfoque de género que precisamente en su despliegue de eficacia de derechos y teniendo como antecedentes los protocolos facultativos de la CEDAW, que reconoce la competencia del Comité para la Discriminación contra la Mujer y del Comité para la Erradicación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, que se visibilice en Bolivia el establecimiento del Comité de Género, del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ello a partir de que si bien Bolivia es uno de los países de América Latina que mayores avances normativos presenta con relación a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, así entre las principales leyes se tiene la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley 348, la Ley contra el acoso y violencia política a las mujeres, la Ley 243, y la Ley Integral contra la trata y tráfico de personas, la Ley 263, y que el Estado ha generado espacios y emitido políticas públicas nacionales respecto a las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, no es menos evidente que la generación de esas y otras normas no ha sido suficiente, debido a la diversidad y elevados hechos de violencia, discriminación en el trabajo, abuso y acoso sexual, inequidad en el acceso a las oportunidades, obligando a entender a hombres y mujeres en toda su complejidad. Quisiera hacerles conocer a continuación cuál es la finalidad y alcance del comité. En el marco de estos antecedentes y de los compromisos asumidos por el Estado Plurinacional de Bolivia con relación al informe número 103, quebrado 14, caso 12.350, conocido más como el informe de solución amistosa MZ contra Bolivia, que dio origen a la construcción y aprobación de la política de igualdad de género del órgano judicial, es que se conformó el Comité de Género como una instancia colegiada para promover los derechos humanos de las mujeres, el acceso a la justicia para grupos de vulnerabilidad y la equidad de género dentro de todas las entidades que componen el órgano judicial. Esto es el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, tribunales departamentales y sus juzgados y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Así, el Comité de Género parte de la necesidad de integrar los derechos en abstracto de las mujeres con la práctica diaria de la función pública y de esa forma darle vida y eficacia a dichos derechos a través de su ejercicio en casos concretos, teniendo como objetivos principales la igualdad de protección ante la ley y de la ley mediante recursos rápidos, sencillos y no discriminatorios,
garantizando tanto al interior de sus instituciones como en sus fallos el cumplimiento de las políticas del Estado boliviano, establecidas objeto de que en los niveles de la gestión pública se generen las condiciones para una vida libre de violencia en razón de género, sancionando las prácticas discriminatorias de exclusión y subordinación a través de mecanismos institucionales e instrumentos normativos que el comité ejecuta a su vez en las distintas instituciones que lo componen. Es así que el Comité de Género no es una mera agrupación de instituciones judiciales, sino que se constituye en un ente gestor de la política institucional de igualdad de género, que visualice, pero sobre todo concrete y materialice los derechos humanos de las mujeres en particular, eliminando prácticas discriminatorias y violencia por género a través de instrumentos y brazos articuladores para cumplir con dicha tarea. Entre los avances y componentes del Comité de Género, quiero hacerles conocer que tenemos dos: el Observatorio de Justicia y Género y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Con referencia al primero, es decir, el Observatorio de Justicia y Género, esta es una instancia organizada. Tiene como antecedentes de justificación de su creación la identificación de los elevados niveles de violencia hacia la mujer, la promoción y sensibilización del enfoque de género ante la carencia de información procesada para la toma de decisiones, entre otros, surgiendo entonces la necesidad de una instancia articuladora para producir información sobre el sistema judicial y la justicia constitucional desde la perspectiva de género, el análisis de resultados de políticas públicas de género que se aplican a los procesos judiciales y constitucionales y la generación de diagnósticos institucionales que visibilicen situaciones específicas de discriminación y violación de derechos humanos. En ese marco, el observatorio tiene como objetivo principal promover la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres del órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la implementación de la política institucional de igualdad de género e información oportuna para la toma de decisiones, bajo el ámbito y la materialización de preceptos constitucionales y normas internacionales que hacen a bloque de convencionalidad. A partir de ello, la lógica de intervención del observatorio tiene como componentes el que a partir de la articulación institucional, Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental, operadores de justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y otros, además de la cooperación internacional, en el periodo 2020-2025 se implementa el observatorio como un instrumento de articulación del órgano judicial y el Tribunal Constitucional para el desarrollo de la política institucionalidad de igualdad de género y la medición de la situación de igualdad de género en los servicios judiciales de Bolivia. Así, el Comité de Género encuentra, a través del observatorio, un espacio natural para promover las acciones destinadas al desarrollo de la política, el desarrollo de la difusión de la información y asesoramiento para la toma de decisiones. El trabajo del observatorio se consolida, en consecuencia, a través de 4 componentes, destacándose el del desarrollo e implementación de política de género, que establece las condiciones para la implementación del enfoque de género a momento de impartir justicia. Esto es, generar capacidades institucionales para prestar servicios con enfoque de género, tanto en el órgano judicial como en la jurisdicción constitucional en todos sus niveles. Esta labor del observatorio requiere de mucho esfuerzo, sobre todo por la coordinación que debe existir entre todos los involucrados, pero se trata de una construcción de día a día y cuyos resultados se verán materializados en los siguientes 2 a 3 años, pues este primer año ha sido difícil el poder cumplir las metas fijadas por la propia situación coyuntural que se atraviesa a nivel mundial, pero que al mismo tiempo ha evidenciado la necesidad urgente de intervención en políticas de género ante los incrementos de violencia de género surgidos en las fases de confinamiento, situación que se espera revertir de forma inmediata. Ahora bien, con referencia a la otra actividad del Comité de Género, es el protocolo para juzgar con perspectiva de género.
Al respecto, debo señalar que el Comité de Género del órgano judicial, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cooperación Suiza, elaboró un protocolo para juzgar con perspectiva de género aprobado por las salas plenas de los principales entes judiciales de mi país. El referido instrumento establece que juzgar con perspectiva de género significa hacer realidad el derecho a la igualdad material o sustantiva y responde al mandato de las normas del bloque de constitucionalidad de combatir la discriminación, garantizando el acceso a la justicia, remediando en los casos concretos las relaciones asimétricas de poder, posibilitando que las personas diseñen y ejecuten proyectos de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad. De ello, el protocolo otorga algunas herramientas para el juzgamiento con perspectiva de género en el marco de los derechos humanos, principalmente destinadas a la argumentación jurídica, precisando a su vez que la aplicación de la perspectiva de género aumenta en intensidad cuando en los procesos intervienen o están involucradas mujeres, ya sea en calidad de víctimas, demandantes, accionantes, demandadas o recurridas, y además cuando analizado el contexto, las autoridades judiciales advierten la existencia de relaciones asimétricas de poder que coloquen a la persona en una situación de marginación, vulnerabilidad o discriminación basada en el sexo, género u orientación sexual. Así, el protocolo establece que la perspectiva de género debe ser utilizada en todos los procesos judiciales, en las diferentes materias de manera transversal y no únicamente procesos penales por violencia contra la mujer, dado que la discriminación como la violencia son estructurales y por ende corresponde ser adoptados en todos los casos. De ello deviene a su vez que la perspectiva de género irradia no solo a procesos judiciales, sino también a procesos administrativos y lógicamente a los procesos constitucionales, en los que con mayor incidencia se aplica la perspectiva de género. En ese mismo contexto, el protocolo establece el proceso argumentativo para juzgar con perspectiva de género, que se resume en 3 pasos esenciales: identificación de los problemas jurídicos que se van a resolver, problemas jurídicos materiales, problemas subordinados, problemas procesales, identificación de las normas jurídicas aplicables, ello en 2 dimensiones. Por una parte, problemas de relevancia, lagunas normativas, antinomias, y por otra, interpretación, test de igualdad y ponderación. Se concluye entonces que el protocolo busca generar una equidad de género a momento de juzgar, que posibilite el acceso a un proceso rápido y sencillo tanto a mujeres como a grupos vulnerables, eliminando cualquier situación de discriminación por condición de género y además evaluando en cada situación la condición de vulnerabilidad de la mujer en el contexto fáctico del cual emerge el caso. Este es un breve resumen de las acciones asumidas a partir de la implementación y funcionamiento del Comité de Género. La tarea recién empieza y hay mucho por hacer, pero es importante resaltar todo el diagnóstico realizado y a partir del cual se han identificado los problemas y mayores obstáculos a ser superados con distintas acciones, instrumentos y herramientas que nos permitan cumplir con la política institucional de igualdad de género dentro del sistema de justicia boliviano. Finalizo mi intervención visualizando a ustedes una forma de plasmar como son la capacitación y la aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, con actividades que motiven que los operadores de justicia materialicen estas herramientas y a su vez existe un reconocimiento de los logros alcanzados por el sistema judicial y la justicia constitucional. Así tenemos el concurso de sentencias con perspectiva de género, dirigido a juezas, jueces, vocales, magistradas y magistrados, con el objetivo de identificar y sistematizar sentencias que incorporen el uso y aplicación del protocolo y que sirvan como referente a los juzgadores, abogados, litigantes y población en general. Gracias por haberme permitido compartir con ustedes la experiencia boliviana en materia de género y será esta otra oportunidad en la que conversemos sobre temas que nos den las herramientas necesarias para cumplir de mejor manera la labor de impartir justicia. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que es muy clara su exposición y de antemano felicitarle por la claridad con la que nos ha podido compartir sus conocimientos en esta jornada.
Y pues bueno, yo quisiera recalcar algo muy importante que usted lo topó y la verdad es que las preguntas han sido muy arduas en relación a este tema, sobre la distinción que se realiza entre la igualdad y la discriminación, ¿no? A veces se suele confundir que estos dos términos pueden estar ligados a un mismo concepto, sin embargo, vemos que tanto la igualdad va a un sentido positivo como la discriminación a un sentido negativo y vemos las clases de conceptos de igualdad formal, material, estructural y también la discriminación directa, indirecta, interseccional y estructural. Y en relación a eso, pues me gustaría tomar alguna pregunta considerando que los conocimientos que usted nos ha otorgado en esta jornada y la pregunta es la siguiente. Si tal vez nos puede ampliar el tema de discriminación estructural, considerando los conocimientos que usted nos ha advertido. No se le escucha, doctora. ¿Tienen? Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Eh, Como señalé en la presentación, cuando hablamos del concepto de discriminación estructural, parte esencialmente de la igualdad y no discriminación como componentes complementarios para juzgar con perspectiva de género. Entonces, la igualdad estructural, como expliqué anteriormente, es entendida como el reconocimiento del Estado de prácticas sociales, creencias, prejuicios y otras desventajas históricas ejercidas contra las mujeres y se hace cargo de esa situación a través de políticas que igualen o equilibren esa situación para erradicar la discriminación estructural, que es el conjunto de prácticas reproducidas, vuelvo a reiterar, institucionalmente y que generan que por su condición de mujeres, muchas de ellas enfrenten situaciones sociales, políticas, económicas y de distinto orden de forma desigual y con marcadas desventajas que invariablemente afecta a su proyecto de vida. El ejemplo que les ponía, y los vuelvo a reiterar, el contenido de la sentencia constitucional 033/2013, en el que claramente el Tribunal Constitucional Plurinacional evidencia una discriminación estructural generada a partir de la actuación displicente del Ministerio Público hacia la víctima, concluyendo que la tarea de los fiscales no solo debe ser buscar sanciones, toda forma de violencia hacia las mujeres y el feminicidio, sino esencialmente prevenirlo. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, también tenemos otra pregunta que nos han expuesto los participantes. La pregunta es la siguiente. ¿La violencia en razón de género solo es ejercida contra mujeres? Vuelvo a reiterar, en la jurisprudencia constitucional, cito la sentencia constitucional 0346/2018-S2, perdón, en la que claramente se ha establecido que no es así. La violencia de género también puede ser ejercida contra varones que cumplen funciones fuera de los estereotipos establecidos por la propia sociedad y de consecuencia ellos también pueden ser sujetos de protección, en el caso de mi país, en la ley 348, que está establecida para erradicar las formas de violencia. Muchísimas gracias, doctora. A nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, le agradecemos profundamente por su tiempo y conocimientos derramados del día de hoy y además comprometerle futuras participaciones similares a presente. Tal vez algunas palabras finales, estimada doctora. La agradecida soy yo. Mil gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Siempre es enriquecedor el poder escuchar decisiones y legislación de países amigos. El día de hoy he podido acceder al curso con anterioridad y he escuchado a los colegas anteriores que han expuesto y realmente ha sido un día muy fructífero. He conocido bastante de jurisprudencia de Ecuador y también vuelvo a reiterar el agradecimiento hacia ustedes por permitirme hacerles conocer algo de lo que en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia estamos realizando, en este caso en relación a juzgar con perspectiva de género. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted, doctora. Qué importante es conocer
cómo se desarrolla el tema jurisprudencial en las diferentes tribunales y cortes constitucionales de nuestra región. Sin duda alguna son temas que muy novedosos por su amplitud y sobre todo porque vemos que constantemente seguimos evolucionando en materia constitucional. Muchísimas gracias, doctora, a usted.